Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, el cuento que les voy a leer hoy se llama Irulana y el Ogronte y es un cuento de miedo. Así que espero que les guste, que no tengan tanto miedo y que lo disfruten, ¿sí? La historia dice así. Aviso que este es un cuento de miedo. Trata de un pueblo, de un ogronte y de una nena. El ogronte no tenía nombre, pero la nena sí. Algunos la llamaban Irenita y yo la llamo a mi modo, Irulana. Conviene empezar por el ogronte porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia. No todos los pueblos tienen un ogronte, pero algunos tienen, y este tenía. Cuando se terminaba la tarde y el sol se ponía rojo, porque en los cuentos también se ponen rojos los soles, la cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso, y la gente del pueblo sentía mucho miedo. La gente, en cuanto se despertaba a la mañana, pensaba, ¿cómo habrá amanecido hoy el ogronte? Era importante saber cómo había amanecido el ogronte. Por ejemplo, si el ogronte estaba resfriado, había que reforzar las puertas y las ventanas para que no las abriera de golpe con los estornudos. Y no se podía sacar a pasear a los perros demasiado chiquititos porque podían rodar calle abajo y volarse hasta la orilla del río. En cambio, si el ogronte se ponía a picar cebolla, las cebollas crudas y las nubes del amanecer bien cocidas son las comidas preferidas de los ogrontes, había que salir con botas y hasta con bote llegado el caso, porque lloraba tanto que inundaba todo con sus lágrimas. Si estaba contento y carcajeaba, había que guardar los floreros en los roperos para que no se cayeran al suelo con los temblores. Si se ponía a cantar, había que envolver los trapos, los espejos, y si estaba enojado, bueno, todos cuidaban mucho que el ogronte no se enojara. Siempre le decían, buenos días, señor ogronte, y buenas noches, señor ogronte, con muchísimo respeto. Y todas las tardes iban hasta el pie de la montaña y le dejaban canastos repletos de cebollas, vacas muy gordas y flores de colores raros. Y le hacían una gran torta para el día de su cumpleaños. Y le cantaban canciones para que se durmiese. Todo esto para que no se enojase. Pero igual un día el ogronte se enojó. Se enojó porque sí, vaya uno a saber por qué se enojan los ogrontes. Se notó que se había enojado porque empezó a gritar y a rugir y a mover los brazos en el aire como un molino. Y porque sus dientes enormes, no se imaginan ustedes lo enormes que son los dientes de los ogrontes enojados, brillaban más que su melena al atardecer. El pueblo entero se arrugó de miedo a que lo comieran, porque ya se sabe que los ogrontes cuando se enojan se comen pueblos enteros con sus casas, sus personas, sus calles y sus kioscos y sus perros y las petunias de sus jardines y sus tarros de galletitas y sus boletos capicúa y sus estaciones con trenes y todo. La gente salió corriendo. Algunos iban con las orejas tapadas. Taparse las orejas no protegía del enojo del ogronte, pero al menos ayudaba a que sus rugidos molestasen menos. Pero yo dije al principio que este era un cuento de un pueblo, de un ogronte y de una nena. Ahí está la nena, ¿la ven? Es esa de rulitos en la cabeza, Irulana. Es la única que no corre. A mí no me pregunten por qué no corre Irulana. Vaya uno a saber por qué no salen corriendo las irulanas cuando vienen los ogrontes. Lo que contamos los cuentos no tenemos por qué saberlo todo. Yo lo único que sé es que Irulana no corrió, sino que se sentó a esperar en un banquito. Tal vez era muy valiente. Tal vez era un poco chiquita. Tal vez estaba demasiado cansada. Se sentó en un banquito verde, en una calle vacía. Todas las calles estaban vacías en ese pueblo. Cuando se terminó la tarde y el sol se puso rojo, la cabeza peluda del ogronte brilló más que nunca. Los dientes brillaron más todavía y rugidos enormes sacudieron el suelo.
Irulana tuvo miedo, y más miedo tuvo cuando vio que el ogronte empezaba a moverse. Ahora viene y se come al pueblo, pensó Irulana. Y efectivamente, no se olviden de que yo les avisé que este era un cuento de miedo. En cuanto llegó la tarde, el ogronte empezó a comerse el pueblo. Ya sé que esto es terrible, pero ¿qué se les va a hacer? Así son los ogrontes. Empezó por el ferrocarril. Enroscaba las vías en un dedo y después las sorbía como si fueran tallarines. Masticaba las casas como si fueran turrón y de tanto en tanto le daba un mordisquito a 2 o 3 árboles que había arrancado de raíz y que llevaba como un manojo de apio en la mano. Fue haciendo arrolladitos con las calles y las masticó despacito. La plaza la dobló en 4 como un panqueque y se la comió con gusto, seguramente era dulce. Si alguna petunia se le escapaba de la boca, la empujaba con el dedo hacia adentro y comió y comió. Se lo comió todo. Tengan en cuenta que los ogrontes son muy grandes y que este era un pueblo chiquito. Bueno, ahora el que se achicó es el cuento porque empezó con un pueblo, una nena y un ogronte. Y ahora ya no hay más pueblo. No hay nada más que una nena y un ogronte. Nada de nada. Nada pero nada más. Ni un arbolito, ni una petunia, ni un vestido de muñeca, ni un colador del té, ni una polilla, ni una pelusa de bolsillo. Nada más que Irulana en su banquito y el ogronte enorme, que aunque ustedes no lo vean, está bostezando. Está bostezando porque a ese ogronte, siempre que se comía un pueblo entero, le venía el sueño. Pero Irulana no sabe que el ogronte bosteza. Tiene tanto miedo que cerró los ojos. El ogronte da 1, 2, 3 pasos más, y los pasos de los ogrontes llevan muy lejos, y justo, cuando está por descubrirla a Irulana en su banquito, se queda dormido. Ahí fue cuando Irulana abrió los ojos y lo vio. Parecía una montaña, pero seguramente era un ogronte, porque las montañas no usan botas lustrosas ni cinturones de cuero, y roncaba además, como solo roncan los ogrontes. Irulana era una nena muy valiente, pero también era chiquita y se sentía sola. Cualquiera se sentiría solo en el lugar de Irulana. No tenía nada en el mundo, no tenía nada más que un ogronte dormido y un banquito verde, y eso no es nada, es muy poquito. Sobre todo cuando el aire se pone negro y se viene la noche oscura. Oscura, pero oscura, oscurísima. La luna no había salido todavía y las estrellas estaban demasiado lejos. Entonces Irulana se puso de pie en su banquito, que como estaba tan negro, ni siquiera era un banquito verde, y gritó bien pero bien fuerte, lo más fuerte que pudo gritar: ¡Irulana! Eso gritó una sola vez, y aunque Irulana tenía una voz chiquitita, el nombre resonó muy fuerte en el medio oscuro. Y el nombre creció y creció. La I, por ejemplo, tan flaquita que parecía, se estiró muchísimo. No se quebró, porque era una I muy fuerte. Y se convirtió en un hilo largo y fino que se enroscó alrededor del ogronte, de la cabeza a los pies, de las manos del ogronte, de la panza inmensa donde estaba todo el pueblo, y la R quedó sola en el aire, rugiendo de rabia, porque las R rugen muy bien mejor que nadie. Y la U se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo, el más profundo del mundo. Y entonces la R, que rugía como una mariposa furiosa, hizo rodar al ogronte hasta el fondo de la tierra. En una de esas, ustedes ponen cara de ¡ay, no puede ser! Y se ríen y dicen que una palabra no puede hacer estas cosas. Y yo digo que sí, que puede. Prueben, si no, de decir una palabra importante, una sola, en medio de la noche oscura y al lado de un ogronte. La lana de Irulana se hizo un ovillo redondo y voló por el cielo para tejer la luna. Hizo bien, porque entre una lana y una luna no hay tanta diferencia.
Entonces la noche se iluminó. Así que toda iluminada, ahora sí, se puede ver bien lo que pasa en este cuento. Hay un ogronte enterrado en un pozo muy profundo, tan profundo que casi ni se ve, que lo ataron como a un matambre. Y hay una nena chiquitita que mira la luna llena desde arriba, desde un banquito. Parece que no hubiera nada más, pero si miran bien, allá a lo lejos, en el fondo, hay un montón de gente que vuelve. Y si se acercan, tal vez oigan la música, porque traen guitarras, violines y panderetas. Vienen a fundar un pueblo. Y este cuento se termina más o menos como empieza. Había una vez un pueblo y una nena. Ogronte, en cambio, no había. Algunos pueblos tienen ogronte, pero este no tenía. Es un cuento un poco igual y un poco diferente. Eso sí, seguro que no es de miedo. Y colorín colorado, el cuento del ogronte y de Irulana se ha terminado. Espero que les haya gustado, que no hayan tenido tanto miedo, porque finalmente el ogronte tuvo su merecido. Bueno, les mando un beso y los veo el próximo cuento. Que estén muy bien.